El mundo de Leonardo Vidal se detuvo por completo cuando vio a Sofía al otro lado de la calle, sentada en la parada del autobús. No era ella quien lo había dejado sin aliento, sino la visión de los 4 niños que jugaban a su alrededor, todos con sus inconfundibles ojos azules y el mismo formato de rostro que él veía en el espejo todos los días. 6 años. 6 años desde que Sofía había desaparecido de su vida sin explicación, bloqueando su número y mudándose sin dejar rastro. En aquel entonces, Leonardo aún luchaba por mantener a flote su startup tecnológica, trabajando 16 horas al día en un apartamento minúsculo, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y café barato. Hoy, a sus 33 años, era el director ejecutivo de una empresa valorada en $250 millones, con oficinas en 4 países. Pero nada de eso importaba ahora, porque allí, jugando en la parada de autobús más deteriorada de la ciudad, había 4 versiones en miniatura de sí mismo. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. «Imposible», murmuró, aparcando bruscamente el Range Rover en medio de la concurrida calle. Los conductores detrás tocaban el claxon enfadados, pero Leonardo ni los oía. Sus ojos estaban fijos en los 4 niños, todos claramente de 6 años, todos innegablemente sus hijos. El pelo castaño claro, la forma en que inclinaban la cabeza cuando sentían curiosidad, incluso la forma de gesticular mientras hablaban, todo era una copia perfecta de él. Sofía, de piel negra, parecía más delgada, cansada. La ropa sencilla y el móvil con la pantalla rota contrastaban brutalmente con la última vez que la había visto, cuando aún llevaba los vestidos caros que él insistía en comprarle. Ahora contaba monedas en la palma de la mano junto a uno de los niños, calculando si tenían suficiente dinero para el autobús. Leonardo sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado. Mientras él coleccionaba coches de lujo y cenaba en restaurantes de 5 estrellas, sus hijos, sus propios hijos, contaban centavos para el transporte público. Cruzó la calle como en trance, casi siendo atropellado por un taxi. Sofía levantó la vista del móvil y palideció al verlo acercarse. Automáticamente acercó a los niños hacia ella, como una leona protegiendo a sus cachorros. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Sofía. Su voz sonó ronca, cargada con 6 años de preguntas sin respuesta. Leonardo, yo, balbuceó ella, claramente desprevenida para ese encuentro. Sus manos temblaban ligeramente a guardar el móvil en su gastado bolso. Son mis hijos. No era una pregunta. El parecido era demasiado evidente como para negarlo. Uno de ellos incluso tenía la pequeña cicatriz en la barbilla que Leonardo se había hecho a los 7 años al caerse de la bicicleta. Uno de los niños, más curioso que sus hermanos, dio un paso adelante. «Mamá, ¿quién es ese hombre?» Su voz era suave, educada, pero tenía una madurez que no debería existir en un niño de 6 años. Leonardo sintió como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. La voz del chico, incluso la forma en que inclinaba la cabeza cuando hacía preguntas, todo era una versión en miniatura de él. ¿Cómo había perdido eso? ¿Cómo había perdido 6 años viendo crecer a esos niños? Tienen 6 años. No, insistió Leonardo, calculando mentalmente las fechas. Estabas embarazada cuando desapareciste, cuando me apartaste de todo sin darme ninguna explicación. Sofía cerró los ojos por un momento, claramente luchando entre revelar la verdad o inventar una mentira. Cuando los volvió a abrir, había una mezcla de dolor y culpa que él nunca había visto antes. Leonardo, no es el momento ni el lugar para esta conversación. 6 años, Sofía. Su voz se elevó más de lo que pretendía, haciendo que algunos transeúntes se volvieran curiosos. 6 años de mis hijos que me has ocultado. 6 años que nunca recuperaré. Uno de los niños se escondió detrás de su madre, claramente asustado por el tono alterado. Leonardo se obligó a bajar la voz, pero la rabia aún le quemaba en la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Ella se levantó rápidamente, agarrando las manos de los 4 niños. ¿No entiendes la situación? Intenté contártelo, intenté hablar contigo, pero... ¿Pero qué? Te fuiste como una cobarde, me bloqueaste de todo y fingiste que nunca existimos.
El autobús se acercaba en la distancia y Sofía comenzó a empujar suavemente a los niños hacia la acera. «Mamá, ¿tenemos dinero para los 4?» preguntó uno de los chicos, mostrando unas monedas arrugadas en la palma de su pequeña mano. La frase golpeó a Leonardo como un puñetazo en el estómago. Sus hijos, sus propios hijos, se preocupaban por el transporte público mientras él tenía tarjetas de crédito sin límite en el bolsillo. «Sofía, espera», intentó agarrarla del brazo, pero ella se soltó rápidamente. «No podía criar a 4 niños sola y trabajar y prestarte toda la atención que siempre has exigido», susurró rápidamente, mirando nerviosamente a su alrededor, como si esperara que apareciera alguien. «Algunas personas no querían que lo supieras. Personas que tenían mucho que perder si te enterabas». «¿Qué personas? ¿De qué estás hablando?» Pero el autobús ya se había detenido y Sofía empujaba a los niños hacia adentro con una urgencia que parecía ir más allá de simplemente el transporte. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. No puedo hablar de eso aquí. No es seguro. La puerta del autobús se cerró antes de que Leonardo pudiera procesar completamente lo que ella había dicho. ¿Algunas personas no querían que lo supiera? ¿Personas que tenían mucho que perder? ¿Qué demonios significaba eso? ¿Y por qué parecía ella tener miedo de alguien más que de él? Él se quedó parado en la acera, viendo cómo se alejaba el autobús con sus 4 hijos desconocidos a bordo. Por primera vez en años, Leonardo Vidal, el hombre que había construido un imperio tecnológico desde cero, que se había enfrentado a inversores racistas y a consejos de administración hostiles, se sentía completamente perdido. Pero una cosa sabía con certeza: alguien había mantenido deliberadamente a sus hijos lejos de él. Alguien con el poder suficiente para hacer desaparecer a Sofía y mantenerla escondida durante 6 años. Y cuando Leonardo descubriera quién se había atrevido a jugar así con su vida, esa persona pagaría caro por haberle robado 6 años de su vida como padre. Mientras caminaba de regreso al coche, una fría determinación se apoderó de él. Había sobrevivido a la quiebra, superado la discriminación racial disfrazada de falta de experiencia y construido un imperio contra todo pronóstico. Descubrir la verdad sobre sus hijos sería pan comido comparado con lo que ya había enfrentado. Pero allí, de pie junto al Range Rover que costaba más de lo que muchas personas ganan en 2 años, Leonardo Vidal se dio cuenta de algo que lo perturbó aún más. Sofía no solo había ocultado a sus hijos, ella los estaba protegiendo de alguien, y esa persona todavía representaba una amenaza. Leonardo pasó las siguientes 72 horas investigando obsesivamente sobre Sofía y los niños. Lo que encontró lo dejó aún más perturbado de lo que esperaba. Ella trabajaba como asistente administrativa en una empresa de contabilidad, ganando lo justo para mantener a 4 hijos. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras, lejos de los barrios elegantes donde solían salir juntos. Pero lo que realmente llamó su atención fueron las fotos en las redes sociales. En todas ellas, Sofía evitaba mostrar completamente el rostro de los niños, siempre perfil o con parte de la cara cubierta, como si estuviera deliberadamente ocultándolos de alguien que pudiera reconocerlos. Fue entonces cuando Leonardo descubrió algo que le hizo hervir la sangre. Sofía estaba casada. El marido era Mario Rosales, un abogado corporativo del bufete familiar Rosales y Asociados. En las publicaciones de Instagram de él había varias fotos de la familia perfecta. Él, Sofía y los 4 niños en vacaciones caras, restaurantes elegantes, eventos sociales. Mario se presentaba como el padre de los chicos, recibiendo felicitaciones y elogios en los comentarios sobre lo hombre de familia ejemplar que era. Leonardo sintió una ira que no había experimentado en años. No solo le habían ocultado a sus hijos, sino que otro hombre estaba cosechando los laureles de ser su padre, aprovechando la situación para construir una imagen pública de hombre de familia. Escribe ahí: «Esto me ha pasado». Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este video a quienes necesitan escucharlo. Decidió investigar más a fondo. Gracias a sus contactos en el mundo de los negocios, descubrió que la familia Rosales era muy poderosa en el ámbito jurídico local. El padre de Mario, Roberto Rosales Sr., era uno de los abogados más influyentes de la ciudad, con conexiones políticas que se extendían hasta el gobierno estatal. El miércoles por la noche, Leonardo contrató a un investigador privado. El viernes ya tenía en sus manos un informe detallado que le dejó mareado. Mario había conocido a Sofía cuando ella estaba embarazada de 6 meses. Según testigos, él la había convencido de que Leonardo nunca sería un buen padre debido a su pasado inestable, refiriéndose al hecho de que Leonardo había crecido en la pobreza y había luchado por construir su empresa.
Más inquietante aún, Mario le había ofrecido estabilidad financiera a cambio de que ella nunca revelara la identidad del padre biológico de los niños. El investigador había conseguido acceso a mensajes antiguos entre Sofía y su hermana en los que ella confesaba tener miedo de que Leonardo apareciera e intentara quitarle los niños, y que Mario le había garantizado que eso nunca sucedería si ella mantenía el secreto. Pero lo peor estaba por llegar. Leonardo descubrió que Mario conocía su identidad desde el principio. Había investigado sobre cuándo empezó a salir con Sofía. Sabía exactamente quién era el padre biológico de los niños y había mantenido deliberadamente esa información en secreto, utilizándola para manipular a Sofía y construir su propia imagen. Los mensajes que el investigador había obtenido mostraban a Mario alardeando ante sus amigos de cómo había rescatado a Sofía de un empresario arrogante que la abandonó embarazada. Él había creado una narrativa completa en la que Leonardo era el villano irresponsable y él era el héroe que había salvado a una madre soltera en apuros. Leonardo se dio cuenta de que durante todos esos años, mientras él construía su imperio empresarial, Mario construía otro tipo de imperio, basado en mentiras, manipulación y el robo de la paternidad de otros hombres. El punto de ruptura llegó cuando Leonardo descubrió que Mario había utilizado la historia de los hijos adoptivos para conseguir un ascenso en la empresa de su padre. En artículos de prensa y entrevistas sobre responsabilidad social corporativa, Mario era presentado como un ejemplo de joven abogado comprometido con causas familiares que había adoptado generosamente a 4 niños de una relación anterior de su esposa. La hipocresía era repugnante. Mario se beneficiaba económica y socialmente de la paternidad que le había robado a Leonardo, mientras que Sofía vivía modestamente, claramente dependiente de su generosidad para mantener a los niños que ni siquiera eran legalmente reconocidos como hijos de Leonardo. Pero lo que más perturbó a Leonardo fue un descubrimiento final. Mario había documentado toda la manipulación. El investigador encontró correos electrónicos en los que discutía con un colega sobre cómo mantener alejado al padre biológico era esencial para mantener la narrativa. Incluso había un plan detallado sobre qué hacer en caso de que apareciera el verdadero padre. Mario no solo sabía lo de Leonardo, sino que se había preparado activamente para impedir cualquier intento de reencuentro. Había instruido a Sofía sobre cómo desaparecer si fuera necesario, le había prometido apoyo legal en caso de que Leonardo intentara causar problemas e incluso había preparado una narrativa alternativa en la que Leonardo sería retratado como un hombre inestable que intentaba secuestrar a niños que no le pertenecían legalmente. Sentado en su oficina en el ático, con todos esos documentos esparcidos por la mesa, Leonardo Vidal sintió algo que no había experimentado desde los días más difíciles de la creación de su empresa, una furia fría y calculadora. Mario Rosales había subestimado por completo con quien estaba tratando. Porque mientras Mario jugaba a ser un abogado manipulador, Leonardo había aprendido una valiosa lección al construir su imperio desde cero. La diferencia entre las personas realmente poderosas y las que solo juegan a tener poder es que las verdaderamente poderosas saben esperar el momento adecuado para atacar. Y Leonardo Vidal había pasado los últimos 6 años convirtiéndose en alguien muy, muy poderoso. Lo que Mario no sabía era que cada correo electrónico arrogante, cada manipulación documentada, cada mentira cuidadosamente construida estaba a punto de convertirse en la herramienta de su propia destrucción. Porque cuando le robas 6 años de la vida a un padre y además documentas esa traición como si fuera un logro personal, estás firmando tu propia sentencia. Leonardo pasó la semana siguiente sumergido en una investigación meticulosa que habría hecho envidia a cualquier detective profesional. Pero esta vez no solo estaba recopilando información, estaba construyendo un caso que destruiría a Mario Rosales de una manera tan completa que nunca se recuperaría. El primer paso fue contratar a Laura Soto, una abogada especializada en derecho de familia que había ganado fama nacional por casos relacionados con la denegación de la paternidad y la manipulación familiar. Laura era conocida por su enfoque implacable contra los hombres que usaban el poder y el dinero para controlar a mujeres y niños. Este caso es aún peor de lo que pensaba, dijo Laura después de analizar todos los documentos que Leonardo había recopilado. Mario no solo te ocultó a tus hijos, sino que creó un elaborado plan de coacción psicológica y dependencia financiera para mantener a Sofía bajo control. Ella le mostró a Leonardo pruebas que ni siquiera había considerado. Los registros bancarios indicaban que Mario controlaba completamente las finanzas de Sofía. Ella no tenía una cuenta propia ni una tarjeta de crédito a su nombre, ni siquiera acceso directo al dinero que supuestamente era para los niños. Todo pasaba por él. «Mira esto», dijo Laura, señalando una serie de correos electrónicos que había obtenido a través de contactos legales. Mario documentó meticulosamente cómo mantener a Sofía dependiente. Hay mensajes en los que discute con sus colegas sobre cómo una mujer con 4 hijos nunca podría mantenerse sola y cómo eso garantizaba que ella nunca causara problemas.
Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el video llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Leonardo sintió que su ira crecía exponencialmente. No se trataba solo de sus hijos. Mario había convertido a Sofía en una prisionera de oro, utilizando a los niños como palanca para controlar cada aspecto de su vida. Pero lo que realmente hizo hervir la sangre de Leonardo fue descubrir que Mario había utilizado a sus hijos para obtener ventajas profesionales aún mayores de lo que había imaginado. El abogado se había presentado como candidato a un puesto en el consejo de administración de una importante fundación de ayuda a familias necesitadas, utilizando la inspiradora historia de haber adoptado a 4 niños abandonados como su principal cualificación. En entrevistas públicas disponibles en línea, Mario hablaba con lágrimas en los ojos sobre cómo había encontrado una joven madre desesperada, abandonada por el padre de los niños, y cómo había decidido dar una oportunidad a esta familia destruida por la irresponsabilidad masculina. El público siempre aplaudía de pie cuando describía cómo los niños lo llamaban papá y cómo él estaba orgulloso de ser el único padre que habían conocido. Leonardo descubrió que esta historia le había valido a Mario no solo el puesto en la fundación, sino también un aumento significativo en el salario del bufete de abogados e incluso un premio al joven profesional del año de la Asociación Local de Abogados. La hipocresía era repugnante. Mario se beneficiaba económica, social y profesionalmente de una mentira que él mismo había orquestado, mientras que el verdadero padre de los niños era pintado como un irresponsable que había abandonado su familia. Fue entonces cuando Leonardo descubrió algo que cambió por completo su estrategia de venganza. Entre los documentos que Laura había obtenido, había un contrato de seguro de vida que Mario había hecho a nombre de los 4 niños, nombrándose a sí mismo como beneficiario exclusivo. La cantidad era absurdamente alta, $600,000 por niño. Para niños de 6 años, perfectamente sanos, era una inversión que solo tenía sentido si Mario esperaba que les pasara algo. Esto es perturbador en varios niveles, comentó Laura, analizando el documento. Legalmente, él no tiene derecho a contratar un seguro a nombre de niños que no son legalmente suyos, y la cantidad sugiere que estaba planeando algo. Completó Leonardo, sintiendo un escalofrío. Investigaciones más profundas revelaron que Mario había consultado a abogados sobre procedimientos de adopción en casos en los que el padre biológico se considera inadecuado. También había búsquedas en su historial sobre cómo demostrar inestabilidad emocional y documentar el comportamiento errático de exparejas. Leonardo se dio cuenta con horror de que Mario no solo estaba ocultando a sus hijos, sino que estaba preparando un caso para alejarlos permanentemente de cualquier posibilidad de contacto con su padre biológico, y las pólizas de seguro sugerían que los planes de Mario para los niños eran aún más siniestros. «Tenemos que actuar rápido», dijo Laura, «pero también tenemos que ser inteligentes. Si Mario se da cuenta de que hemos descubierto sus planes, puede acelerar cualquier cosa que esté tramando». Fue entonces cuando Leonardo tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de confrontar a Mario directamente o exponer inmediatamente sus descubrimientos, él comenzaría a jugar el propio juego de Mario, pero con reglas completamente diferentes. Leonardo utilizó sus contactos en el mundo empresarial para acercarse discretamente a la fundación en la que Mario había conseguido el puesto en la junta directiva. Sin revelar su conexión personal con el caso, ofreció una donación sustancial para apoyar el excelente trabajo que estaban haciendo con familias necesitadas. La donación de $120,000 le garantizó a Leonardo no solo acceso privilegiado a los eventos de la fundación, sino también la oportunidad de observar a Mario de cerca, conocer sus hábitos, sus debilidades y, sobre todo, documentar cada mentira que él contaba públicamente sobre su familia adoptiva. Lo que Mario no sabía era que cada evento, cada discurso, cada entrevista en la que repetía su historia inventada estaba siendo cuidadosamente grabado y documentado. Leonardo estaba construyendo un archivo completo de pruebas que demostrarían sin lugar a dudas que toda la heroica narrativa de Mario era una farsa calculada. Pero Leonardo tenía un plan aún más elaborado. Utilizando sus recursos tecnológicos, había creado un dossier digital completo sobre las manipulaciones de Mario que incluía grabaciones, documentos, registros financieros e incluso pruebas de las sospechosas investigaciones sobre los seguros de vida de los niños. El expediente se enviaría simultáneamente a 3 destinos devastadores: la asociación de abogados que había premiado a Mario, la fundación en la que servía en la junta directiva, lo que era más importante, un periodista de investigación especializado en corrupción familiar que Leonardo había conocido a través de sus contactos profesionales. Sentado en su oficina en la madrugada del viernes, con todos los documentos organizados y el plan finalizado, Leonardo Vidal sonrió por primera vez en semanas.
Mario Rosales había pasado años construyendo una reputación basada en mentiras y manipulación. En 72 horas, todo eso se derrumbaría de una manera tan espectacular que él nunca podría recuperarse. Lo que Mario no se daba cuenta era que cada mentira contada, cada manipulación documentada, cada aprovechamiento de la situación estaba a punto de convertirse en la herramienta de su propia destrucción total. Porque cuando construyes un imperio basado en falsedades, basta una sola verdad bien colocada para que todo se derrumbe como un castillo de naipes. Leonardo había aprendido una valiosa lección al construir su empresa. La paciencia estratégica siempre vence a la arrogancia impulsiva. Y Mario Rosales estaba a punto de descubrir el precio de subestimar a un hombre que tenía mucho más que perder y mucho más poder para reaccionar de lo que él jamás podría imaginar. El evento anual de la Fundación para Familias Necesitadas estaba repleto de la élite jurídica de la ciudad. Mario Rosales, impecable en su smoking, se preparaba para su discurso como miembro del consejo cuando su teléfono comenzó a vibrar sin cesar. La primera llamada era de su padre. «Mario, ¿qué diablos has hecho? Estoy recibiendo llamadas de periodistas preguntando por la falsificación de documentos». Antes de que pudiera responder, llegó una segunda llamada del socio principal del bufete. «Mario, tienes que venir aquí ahora mismo. Han llegado documentos que demuestran que has mentido sobre todo». Mario sintió como se le iba la sangre al ver el correo electrónico que acababa de recibir. El remitente era desconocido, pero el asunto era devastador. 6 años de mentiras, pruebas completas. El archivo adjunto lo contenía todo. Cada correo electrónico arrogante que había enviado, cada documento en el que había planeado mantener alejado a Leonardo, cada conversación en la que se había jactado de haber robado una familia, incluso los sospechosos contratos de seguro de los niños. En la segunda página, un análisis de ADN que confirmaba que Leonardo Vidal era el padre biológico de los 4 niños, acompañado de un informe legal que detallaba cómo Mario había utilizado la coacción psicológica para controlar a Sofía. «Señoras y señores», anunció el presentador, «nuestro próximo orador es Mario Rosales, conocido por su dedicación a las familias necesitadas». Mario subió al escenario con las piernas temblorosas, sin darse cuenta de que Leonardo Vidal estaba sentado discretamente en la tercera fila, observando en tiempo real la destrucción de la reputación que le había llevado años construir. Me gustaría hablar sobre la honestidad», comenzó Mario, con la voz fallándole al ver que varias personas miraban sus teléfonos simultáneamente. Fue entonces cuando el periodista de investigación, Marco Solís, se levantó. «Señor Rosales, ¿es cierto que se hizo pasar por el padre de 4 niños cuyo padre biológico fue deliberadamente mantenido alejado mediante manipulación?» El silencio fue ensordecedor. Mario intentó hablar, pero las palabras no le salían. En el público, los teléfonos móviles se iluminaban a medida que la gente recibía el dossier que Leonardo había enviado simultáneamente a periodistas, miembros de la fundación y compañeros de la empresa. «Según documentos que acabamos de recibir», continuó Solís, «usted se benefició económica y profesionalmente de una narrativa falsa sobre haber rescatado a una familia abandonada». Leonardo observaba cómo Mario se derrumbaba públicamente. No sentía placer por la humillación, solo la fría satisfacción de ver que se hacía justicia. Se levantó y se marchó antes de que alguien pudiera relacionarlo con la exposición. 2 horas más tarde, estaba en la puerta del apartamento de Sofía. Ella abrió con los ojos enrojecidos, sabiendo ya que la verdad había salido a la luz. «Mario llamó gritando», dijo en voz baja. «Ha perdido su trabajo, su familia lo ha desheredado, puede ser procesado por falsificación». «¿Cómo te sientes?», preguntó Leonardo con sinceridad. Una tímida sonrisa apareció en su rostro. «Aliviada, por primera vez en 6 años, me siento libre». Los 4 niños aparecieron en la puerta, mirando a Leonardo no como a un extraño, sino con la curiosidad natural de unos niños que por fin entendían que tenían un padre. «Mamá dice que tú eres nuestro verdadero padre», dijo uno de ellos directamente. «Sí, lo soy», respondió Leonardo, arrodillándose a su altura. «Y si queréis, me encantaría formar parte de vuestra vida». Al día siguiente, los periódicos publicaban: «Renombrado abogado lo pierde todo tras un escándalo de manipulación familiar». El Colegio de Abogados abrió una investigación ética. La fundación lo destituyó del consejo. Su bufete anunció que estaba reevaluando su asociación. Leonardo recibió una llamada de Laura Soto. «El papeleo está listo. Sofía ha cedido voluntariamente la custodia compartida. Legalmente ahora eres reconocido como padre». Mientras tanto, Mario, que una semana antes era considerado uno de los jóvenes abogados más prometedores, se encontraba solo,
rodeado de cajas de mudanza. Su esposa había pedido el divorcio. Sus colegas lo evitaban, incluso sus padres declararon estar avergonzados. Leonardo pasó el fin de semana en el zoológico con sus 4 hijos, observándolos descubrir los animales mientras Sofía caminaba relajada después de años bajo el control de Mario. «Papá», dijo el menor, «¿qué le ha pasado a Mario?». Leonardo pensó antes de responder. Él descubrió que cuando construyes tu vida basándote en mentiras, un día la verdad sale a la luz y lo derriba todo. La mejor venganza no es convertirte en el monstruo que te hizo daño, le dijo Sofía, es construir algo tan bueno que las mentiras de los demás se vuelven irrelevantes. Mario había intentado utilizar a 4 niños como herramientas para construir una reputación falsa. Ahora esos mismos niños eran la prueba viviente de que la verdad siempre encuentra la manera de prevalecer. Pero mientras Leonardo observaba a sus hijos descubrir el mundo a su lado, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Podría una familia separada por 6 años de mentiras volver a conectar y construir algo auténtico sobre los escombros de tanta manipulación y dolor? Un nuevo comienzo. 6 meses después de la espectacular caída de Mario Rosales, Leonardo Vidal observaba a sus 4 hijos jugar en el jardín de la nueva casa que habían comprado juntos, él, Sofía y los niños. La propiedad, situada en un barrio familiar, era todo lo contrario del lujoso pero frío apartamento donde había vivido cuando era soltero. «Papá, lo conseguí», gritó el menor de los 4, dominando por fin la bicicleta sin ruedines. Leonardo sintió una oleada de orgullo que ningún logro empresarial le había proporcionado jamás. Sofía se acercó con limonada casera. Mario finalmente ha firmado los papeles de renuncia definitiva a la paternidad. Ahora es oficial, tú eres su único padre. Leonardo asintió, pero su atención estaba puesta en los niños. En los últimos meses había reorganizado completamente su vida. Trabajar desde casa, asistir a las presentaciones escolares, enseñarles a montar en bicicleta, había descubierto que ser un padre presente era infinitamente más gratificante que cualquier éxito profesional. ¿Y Mario?, preguntó más por curiosidad que por preocupación. «Trabaja como asistente legal en un pequeño bufete en el interior», respondió Sofía. «El sueldo es una 10ª parte de lo que ganaba. Su exmujer se ha vuelto a casar y se ha mudado a otro estado». Leonardo no sintió placer por la desgracia de Mario, solo la satisfacción de saber que se había hecho justicia. Esa noche, durante la cena, su hijo mediano le hizo una pregunta. «Papá, ¿por qué Mario mintió sobre ser nuestro padre?». Leonardo pensó antes de responder. A veces las personas toman decisiones equivocadas cuando quieren algo que no les pertenece, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La empresa de Leonardo prosperaba más que nunca. Irónicamente, la exposición de Mario había destacado su propia historia, generando cobertura mediática positiva. Las revistas de negocios lo entrevistaban sobre cómo equilibrar el éxito empresarial con las responsabilidades familiares. La historia había inspirado a otros padres en situaciones similares. Leonardo recibía docenas de mensajes de hombres que descubrieron que tenían hijos ocultos o que luchaban contra la manipulación familiar. Laura Soto se había convertido en una de las abogadas más solicitadas de la ciudad. «Tu caso cambió la percepción pública sobre la manipulación parental», dijo ella. «Los jueces ahora se toman estas situaciones mucho más en serio». Un reportaje especial reveló que Mario había manipulado al menos a 3 familias diferentes a lo largo de los años, siempre utilizando la misma estrategia. Otras víctimas comenzaron a manifestarse. Leonardo se dio cuenta de que su venganza se había convertido en algo más grande, un movimiento de concienciación sobre la manipulación familiar y los derechos paternos. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. En el primer aniversario del reencuentro con sus hijos, Leonardo organizó una fiesta en el mismo parque donde había visto a Sofía por primera vez. Laura brindó por Leonardo, que demostró que la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino construir algo tan hermoso que sus mentiras se vuelven irrelevantes. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Mientras observaba a sus hijos reír con los primos que por fin habían conocido, Leonardo reflexionó sobre el viaje. Mario había intentado robarle 6 años de su paternidad, pero sin saberlo le había dado un regalo, la oportunidad de ser el tipo de padre que nunca habría sido si no hubiera pasado por esa pérdida. La verdadera victoria no estaba en la caída de Mario, sino en la familia que habían construido sobre los escombros de sus mentiras. Leonardo había aprendido que el éxito no se mide solo en dólares o reconocimiento profesional, sino en pequeños momentos como enseñar a un hijo a montar en bicicleta. 6 meses después,
Leonardo se enteró de que Mario había intentado presentarse a un cargo público menor, utilizando una narrativa de redención personal. La candidatura duró solo una semana, hasta que alguien compartió en las redes sociales el reportaje sobre sus patrones de manipulación. Algunas personas nunca aprenden que la verdad tiene buena memoria y una paciencia infinita. Mario había intentado utilizar a 4 niños inocentes como herramientas para construir una reputación falsa. Ahora esos mismos niños eran la prueba viviente de que la verdad siempre encuentra la manera de prevalecer. Leonardo descubrió que la mejor venganza no es convertirse en el monstruo que te hizo daño, sino construir algo tan extraordinario que tus enemigos se vuelven irrelevantes ante tu felicidad.